Bueno, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Sugelen González. Soy interna universitaria de la Universidad Autónoma de Centroamérica y el día de hoy vamos a ver el seminario de lo que es la leishmaniasis. Bueno, como cronograma, este, vamos a ver una introducción al tema, definición, de historia, la epidemiología, tanto a nivel global como nacional, cuáles son los planes de acción con respecto a este proceso infeccioso. Vamos a estudiar muy brevemente lo que es el vector, los reservorios, su ciclo de vida, cómo es la transmisión, un poquito la inmunopatogenia del proceso infeccioso, todo lo que son los factores de riesgo, las clasificaciones de la leishmaniasis, el diagnóstico, el tratamiento, la prevención y conclusiones finales. Muy bien, como forma de introducción, la leishmaniasis va a consistir en un complejo heterogéneo de enfermedades causadas por aproximadamente más de 20 especies de protozoos que pertenecen al género de Leishmania, y estos son transmitidos a su vez por vectores, los cuales van a constituir un aproximado de más de 20 especies de los flebotómidos. La infección generalmente se va a manifestar en todo lo que son las zonas expuestas de la piel y las mucosas. Hay algunas formas más graves que se va a dar de forma sistémica, como es la presentación, que lo vamos a ver ahorita en la clasificación de la leishmaniasis visceral. Pero tenemos la presentación de leishmaniasis cutánea, que es la más frecuente, y también la leishmaniasis mucocutánea, que es un tipo de presentación intermedia de la enfermedad. Muy bien, definición. Entonces, vamos entendiendo que la leishmaniasis es una enfermedad causada por especies de protozoos del género Leishmania, transmitida a humanos por dípteros flebotimónimos de hembra, que son los flebotomus y los Luxotmia. El reservorio van a ser los mamíferos domésticos o salvajes, o el humano en lo que son las zonas endémicas. Van a haber factores que van a determinar el riesgo de lo que es contraer esta infección, como son los factores sociales, ambientales y climatológicos. Afecta aproximadamente a 98 países en el mundo y se estima, según la OPM, que hay 350 millones de personas que están en riesgo a nivel mundial. Vamos a ver brevemente un poquito lo que es la historia. De aquí lo que es más importante, bueno, primeramente fue escrita en el Viejo Testamento y no sé si ustedes se recuerdan un poquito cuando llevamos al inicio de la carrera lo que era la historia de la medicina de los papiros de Evers. Pues en los papiros de Evers, que estamos hablando 2000 años antes de Cristo, se mencionó como botón de Nilo. Alexander Rutzel en 1756 fue el que hizo la primera descripción clínica, que la llamó el Havet del Sene, ¿verdad? Que era la úlcera de medio año. Esto por los factores climáticos que van a influenciar muy fuertemente lo que es el contagio de la enfermedad. Pero de aquí lo más importante es que Leishman en el año 1903 descubrió corpúsculos ovoides causantes de la enfermedad de la familia Trypanosotomidae. Muy bien, vamos con la epidemiología global. Es endémica en más de 98 países del mundo. América Central, América del Sur, la India, el Medio Oriente, el norte de África y el sur de Europa. 90%, que aquí lo vamos a ver en este cuadrito, me va a hacer un acercamiento, el 90% de la leishmaniasis cutánea, según la OMS, la vamos a ver en países como Afganistán, Argelia, Brasil, Irán, Perú, Arabia Saudita y Siria. Si vemos, son países que tienen, ¿verdad?, un índice subdesarrollado o mayores situaciones socioeconómicas, ¿verdad? Luego,
La leishmaniasis visceral, que es una forma crónica o aguda o grave de la enfermedad, la vamos a ver en países todavía más pobres, como son zonas rurales y zonas suburbanas, o sea, donde hay demasiado asentamiento de gente. Eso lo vamos a ver en Bangladesh. Sabemos que Bangladesh es una de las ciudades que está más sobrepoblada del mundo por, ahorita no recuerdo muy bien el dato, pero son miles de personas en un metro cuadrado. Tenemos la India, Nepal, Sudán y Brasil con las presentaciones más agresivas de la enfermedad. Como dijimos, hay aproximadamente 350 millones de personas en riesgo. Muy bien, en cuanto a la epidemia nacional, bueno, salvo mencionar que aquí en Costa Rica se le llama papalomoyo también a la enfermedad. Las zonas que tienen mayor riesgo de transmisión en Costa Rica es la zona de Limón, la zona del Caribe, como aquí lo vemos. El 99% de los casos está en hombres de 20 a 50 años de edad. Este, también en las fronteras internacionales va a haber un mayor índice de las infecciones, perdón, y aproximadamente hay 492 casos notificados, sin mencionar, ¿verdad?, que hay muchos casos que no se notifican. Vamos a ver. Ok, ¿qué es el plan de acción? Bueno, se hizo una reunión entre el año 2017 y el año 2022, donde se planteaba hacer un plan de acción de las Américas o una reunión regional de leishmaniasis. Esto se hizo a través de la Organización Panamericana de la Salud. ¿Y cuál era el objetivo? Pues básicamente reducir la morbimortalidad por leishmaniasis en la región. ¿Cuáles eran las metas al 2022? Bueno, reducir, número uno, la letalidad de la leishmaniasis visceral en un 50%, que ya la vamos a ir estudiando, pero como mencionamos previamente, la leishmaniasis visceral es la forma más agresiva de la enfermedad. Reducir las muertes por leishmaniasis cutánea y mucosa en un 90%, reducir la proporción de leishmaniasis cutánea en niños menores de 10 años y reducir la incidencia de leishmaniasis visceral teniendo en cuenta el escenario epidemiológico de cada uno de los países endémicos. Vamos a hablar del vector. Bueno, el vector, las hembras de mosquitos, los dípteros, son los únicos vectores naturales. Va a estar dividida en vectores que están en el viejo mundo y en el nuevo mundo. Generalmente, las dos presentaciones, recordemos que como dijimos al principio en la introducción, son más de 20, digamos, especies, van a estar entre la que es la Lutzomia y la Phlebotubus, ¿verdad? Va a tener 4 etapas: huevo, larva, pupa y adulto. Se nutren principalmente de la sangre y lo que son los carbohidratos. Ellos son inactivos en el día y se reproducen en lugares secos. Por eso en los factores de riesgo, las condiciones climatológicas determinan mucho la multiplicidad y el foco de infección de este tipo de vectores. Tienen poca capacidad de vuelo, viven aproximadamente 2 semanas y van a transmitir la enfermedad de 3 a 7 días después de adquirir el parásito. ¿Cuáles son los reservorios? Bueno, tenemos a lo que son el perro doméstico, los roedores, los marsupiales, osos perezosos, los esquinos y nosotros, los seres humanos. Bueno, esta es una gráfica de lo que es el ciclo biológico de la leishmania y vamos a empezar con el flebótomo, pica al huésped. Y el mamífero inoculado lo forma a nivel metacíclico del plasmotígeno en la piel. Entonces, esos son los reservorios. Ok, luego se transforma dentro de la piel, ¿verdad?
y el amastigote se convierte en pramastigote metacíclico en el intestino del insecto entre 4 y 14 días. Luego, estos amastigotes se multiplican y desarrollan en las células fagocíticas mononucleares de los mamíferos. O sea, ellos entran directamente al sistema inmune y causan ya todo lo que es la infección asintomática. Es autolimitada y produce tres tipos de leishmaniosis, que es la leishmaniosis cutánea, la leishmaniosis mucocutánea y la leishmaniosis visceral. Son las tres variaciones de la enfermedad o progresiones, según sea el caso. Esto es lo que se va a dar a nivel de humano, ¿verdad? Eh, Luego tenemos aquí otro esquema de más o menos para que entendamos cómo de la etapa de mosquito y cómo de la etapa humana, que ya hicimos un resumen en el esquema anterior. Lugares de transmisión. Bueno, eso es muy importante, ¿verdad? Para lo que es el control epidemiológico. Un ambiente selvático primario. ¿Qué es un ambiente selvático primario? Pues es un territorio con vegetación densa donde no hay modificación significativa en el ambiente por parte del humano. Un ambiente selvático intervenido, o sea, es un territorio con vegetación densa, pero ya ha habido una intervención importante en el ambiente por parte del humano. Ambiente rural, donde se dan actividades agropecuarias, agroindustriales, y el ambiente periurbano, que es un territorio pequeño generalmente, pero de alta densidad, usualmente periférico a las ciudades. Vamos a estudiar muy brevemente lo que es la inmunopatogenia, ¿verdad? La leishmaniasis realmente es una enfermedad multisistémica, es una enfermedad heterogénea que va a tener distintas estrategias complejas para atacar el sistema inmune, infectar y sobrevivir dentro del huésped y dentro de los macrófagos. Entonces tenemos fenotipos sensibles y resistentes. En lo que es la leishmaniasis cutánea, generalmente puede haber una curación espontánea porque hay una respuesta adecuada de las células T en un paciente que pues tenga digamos, un sistema inmune competente. En las formas cutáneas y viscerales, a veces la respuesta puede ser débil o ausente. O sea, recordemos la epigenética y la genética van a determinar siempre el desarrollo de una enfermedad y sus complicaciones. Luego tenemos la forma mucocutánea, que va a ser una hiperrespuesta de células T. De esto, que es toda la cascada de inflamación, lo más importante, lo puse para que lo tengamos ahí como conocimiento, pero aquí lo más importante es que cuáles son los factores del huésped. Inmunosupresión, lo que es el valor nutricional, la edad, las comorbilidades. Volvemos a la genética y a la epigenética. Los factores del parásito, tamaño del inóculo, las zonas de picadura, el trofismo por medio del patógeno por el tejido. Recordemos que el trofismo es la nutrición de los tejidos. Entonces, este patógeno se empieza a nutrir de los tejidos del cuerpo y causa toda esta cascada de inflamación, ¿verdad? Y respuesta de la enfermedad. Muy bien, factores de riesgo. Como hemos venido hablando en el curso del seminario, los factores ambientales son sumamente determinantes para la proliferación del flebótomo, ¿verdad? Lo que son la lluvia, las temperaturas, la humedad relativa, el uso del suelo, la topografía. Un punto aquí que es sumamente importante es lo que es la pobreza, factores sociales, ambientales y climatológicos. Las malas condiciones de la vivienda, las deficiencias en el saneamiento de los hogares pueden proveer el desarrollo de los lugares de cría
y el reposo del vector y claramente va a incrementar el riesgo en la población. Otro punto muy importante, la migración y el desplazamiento de personas a áreas geográficas con presencia del vector. O sea, muchos viajeros o muchos turistas van a estas zonas y pueden contraer la enfermedad, traerla y multiplicarla, ¿verdad? Eh, Algo también muy importante es la corbomovilidad, ¿verdad? Una coinfección con cualquiera de estas especies de Leishmania con un VIH constituye en el paciente un alto riesgo para lo que es la evolución de la enfermedad en las formas más agresivas. Vamos a ver ahora lo que es la clasificación, ya entrando per se, digamos, en la patología de la leishmaniasis. Vamos a tener que se va a manifestar en una forma cutánea, que esta está dentro de una sola clasificación, que es la cutánea localizada y la cutánea difusa. Luego tenemos la leishmaniasis mucocutánea y la forma más agresiva de la enfermedad, que es la visceral. Vamos con la leishmaniasis cutánea. Bueno, es la forma más frecuente, ocasionando nódulos en la piel que suelen comenzar en el sitio de la picadura del flebótomo. Anteriormente se le llama, perdón, se le llama también botón de oriente. Si nos recordamos un poquito a la historia de la enfermedad en el año 2000 antes de Cristo, con los papiros de Evers, se le llamaba el botón de Nilo también. Por otro lado, va a producir una mácula, eso es súper importante para lo que es el diagnóstico y la clasificación. Produce una mácula de aproximadamente medio centímetro de diámetro, como vemos por acá, usualmente rodeada de un halo más claro, que puede perdurar de 1 a 2 días. Y esta mácula, que eso es muy importante, es un efecto propio de la picadura y no implica que el insecto esté infectado con el parásito. Y el aumento del granuloma dérmico es el primer signo. Ahora, ¿cuál es el proceso? Bueno, el proceso es la pápula, que como vemos aquí, va a evolucionar a un nódulo redondeado, indoloro, va a aumentar progresivamente de tamaño y se va a ulcerar, como ya vemos en esta parte, que ya hay una pápula ulcerada. En ocasiones se forma una placa con una descamación epidérmica, como vemos aquí en la imagen, ¿verdad? Donde ya está todo el proceso, digamos. Tal vez aquí es como inició y ya aquí es cuando va evolucionando. Muy bien. En cuanto a la leishmaniasis cutánea, ella tiene tres subdivisiones, que es la leishmaniasis cutánea, la recidivans y la leishmaniasis difusa. La leishmaniasis recidivans es infrecuente, es poco habitual y puede durar hasta 20 años y generalmente un factor predeterminante es un paciente inmunocomprometido. Ok, en cuanto a la cutánea localizada, como ya la mencionamos anteriormente, es una zona de eritema pápula, ulcerada, de borde elevado, definido e hiperpigmentado. Si nos devolvemos aquí a la imagen, vemos cómo hay una queratinosis, ¿verdad? De la pápula. Luego, puede ser seca o exudativa. Generalmente va a comprometer las zonas expuestas, no va a haber clínica sistémica, no va a haber dolor y generalmente no presentan fiebre. Eso es muy importante también en el diagnóstico diferencial. Dejan cicatriz y aquí las formas más complicadas o las complicaciones de una cutánea es la sobreinfección bacteriana, que ya ahí sería otro proceso. Luego está la recidivans, que es una infección cutánea recurrente, o sea, una infección que no cura. Hay una reacción de hipersensibilidad crónica y las lesiones satélites en márgenes en lesiones primarias, o sea, y puede durar hasta 20 años. Luego tenemos la cutánea difusa, que ya es una infección diseminada recurrente, crónico, va a haber engrosamiento cutáneo
de placas, pápulas o nódulos puede darse en la cara y extremidades, y por eso es difusa, porque no solamente está en una área per se. Muy bien, vamos a ir viendo cómo es la evolución de la leishmaniasis cutánea. Aquí está una foto de cómo inicia, ¿verdad? Entre los 3 y 8 días aproximadamente. Esto es en sí lo que hablamos anteriormente, la picadura que aparece como una pequeña pápula indurada en el sitio. Em, si hubo transmisión de la leishmania, nótese que no hay eritema ni descamación de la piel alrededor de la lesión. Además, el paciente no refiere ninguna sintomatología, no hay dolor, ni prurito, ni molestia alguna. O sea, esta es la fase inicial de la enfermedad todavía, de la infección todavía no hay un proceso infeccioso. O sea, el vector aún no ha podido entrar a macrófagos y causar toda la cascada de inflamación. Ya la segunda fase, a las 2 semanas aproximadamente después de la picadura, la lesión va a continuar un proceso de ulceración y la costra central, como vemos aquí, es más evidente. Al igual que la induración alrededor de la lesión, o sea, son lesiones duras. Y los demás signos van a permanecer sin ningún tipo de variación. Luego tenemos que hacia la tercera semana, la lesión ya aparece una imagen úlcera típica, digamos, la cual es simétrica, redondeada, ovalada, con bordes indurados, definidos y levantados con un fondo limpio de aspecto granulotomatoso y de sangre y que pueden sangrar fácilmente, por eso ulceran. Si hay infección bacteriana no micótica asociada, o sea, si no hay una infección bacteriana, no va a haber, el paciente no va a presentar eritema ni descamación en la piel. Esa es como la clínica típica que vamos a ver que llega al paciente, ¿verdad? Porque generalmente cuando está esta picadura, asocian a picadura de cualquier insecto y listo, pero cuando ya evoluciona la enfermedad vamos a ver esta pápula característica y nunca se ve, o sea, el primer diagnóstico que uno debe pensar es el Leishmania con una buena historia clínica y detallada del paciente. Y por último, tenemos lo que es la cicatriz típica, donde ya va a haber una hiperpigmentación con presencia de líneas radiadas, centrípetas y necesariamente de menor grosor de la piel normal. Entonces, esto es importante porque es lo que va a quedar en el paciente después de la evolución de la enfermedad. Muy bien. En cuanto al diagnóstico de leishmaniasis, vamos a ver que la prueba, ok, digamos, lo que es la prueba de oro o el gold estándar es lo que es la visualización microscópica del parásito por medio de un frotis. Entonces, en Costa Rica, eso es súper importante que nos quede muy claro, se debe hacer de la mano de Inciensa. Entonces, se hace una boleta notificatoria, se toma la muestra y con todo el protocolo de refrigeración y demás, esa muestra se debe mandar a Inciensa para poder, que Inciensa es respaldado por el Ministerio de Salud y esto es para poder respaldar la vigilancia epidemiológica, ¿verdad? De la enfermedad. Eh, todo se manda siempre de Inciensa cuando hay sospecha y confirmación del diagnóstico y se debe hacer una boleta notificatoria tanto a nivel privado como a nivel público. Entonces se toma una muestra de la piel, las técnicas diagnósticas son un examen microscópico con una tinción de Gienza, un estudio histopatológico, se mandan todos los exámenes de rutina complementarios, siempre se manda una PCR, y en algunos casos se puede hacer hasta biopsia de piel. Bueno, aquí está como un cuadrito de los métodos diagnósticos de leishmaniasis en Costa Rica, donde vemos que
El análisis histopatológico es lo más importante. Aquí hay como una descripción de cómo se da el diagnóstico. Una PCR también complementa el diagnóstico. Y el cultivo también es muy importante cuando se lo puede hacer. Diagnósticos diferenciales. De aquí lo más importante es que, digamos, a nivel de atención primaria, siempre debe sospecharse de leishmaniasis cutánea en las lesiones en áreas expuestas que no responden a un tratamiento antibiótico ni de corticoides. ¿Cuáles son diagnósticos diferenciales? Son múltiples, entre esos picaduras de insectos, úlceras traumáticas, nódulos, infecciones por cualquier micobacteria, lepra, sífilis, tumores cutáneos, etcétera. Infecciones fúngicas también. En cuanto al tratamiento de la leishmaniasis cutánea y de la leishmaniasis en general, van a ver que realmente no hay mayores variaciones en el tratamiento de las otras formas de presentación de la enfermedad o evolución, pero el tratamiento de elección para esta enfermedad o este patógeno son los antimoniales, que es el tratamiento de primera línea, ¿verdad? Los antimoniales pentavalentes. También se utiliza lo que es la anfo, anfoteresina B, que recordemos que las anfoteresinas son un antimicótico, y también se usa la mitelfoxina, que son antiprozoarios. En algunos casos también pueden usar lo que es la termoterapia o crioterapia para disminuir la evolución de lo que es la pápula. Vamos con la leishmaniasis mucocutánea. Se puede decir que la leishmaniasis mucocutánea es una forma intermedia de la enfermedad y se va a presentar varios meses o muchos años después de haber cicatrizado la forma cutánea. La mayoría de lesiones aparecen en las mucosas en los primeros 2 años después de haber cicatrizado. Generalmente los pacientes que vienen con una leishmaniasis mucocutánea, o sea, es como una transmigración que va a tener el vector ya a las mucosas. Primero está en la parte dérmica, que tenemos la cutánea, pero si no hubo un tratamiento, si no hubo un abordaje, una adherencia al tratamiento, y están todas las condiciones ambientales favoreciendo a un proceso bacteriano, puede ya comprometer y evolucionar a lo que son las mucosas, el vector. El sitio inicial y comúnmente afectado es la mucosa del tabique nasal, y vamos a ver esta, la típica presentación de la enfermedad, ¿verdad? Y el paciente va a venir con sensación de obstrucción nasal, prurito y dolor, las costras serohemáticas, va a haber rinorrea, mucosa anguilolenta o franca hemorragia. Vamos a ver, como vemos en esta imagen, eritema, edema, infiltración, puede haber deformación de la nariz y la lesión puede progresar hasta perforar. El proceso puede extenderse inclusive al paladar, en donde ya se van a producir lesiones infiltrativas, proliferativas, y el predominio va a ser lo que es el paladar blando y la faringe. Inclusive en algunos casos puede haber compromiso a nivel de labio. Aquí vemos las presentaciones que podemos encontrar, y aquí ya hay compromiso, ¿verdad? A nivel de los labios, una breve o leve deformación del tabique, y así es como inicia lo que es la leishmaniasis mucocutánea. En cuanto a la leishmaniasis mucocutánea, vamos a tener lo que son estudios histopatológicos. Los cambios son similares a las formas realmente localizadas, menos intensa la diferenciación epiteloide y más los cambios epidérmicos. Hay una formación del granuloma. Se hace un cultivo
varios días, tiene una especificidad de 52 a 70%, una PCR con una sensibilidad del 98% y la serología no va a cambiar en todas las variaciones de leishmaniasis porque generalmente se va a utilizar lo que es la Giense. El tratamiento básicamente es el mismo de la cutánea, los antimoniales pentavalentes, ya sea intravenosa o intramuscular, la anfoteresina B intravenosa, que recordemos que es un antimicótico, y la mitelfosina, que es un antiprotozoario. Esta se da vía oral, estas son las dosis que se utilizan, ¿verdad? De 1.5 a 2.5 mg kilogramo al día. Y pues hay que tener mucha precaución porque es un medicamento teratogénico, está totalmente, obviamente, contraindicado en la lactancia y en mujeres en edad fértil es necesariamente hay que realizar una prueba de embarazo y poner un control de la fertilidad. En cuanto a la anfoteresina, bueno, como dijimos, es intravenosa, se usa de 0.7 a 1 mg kilogramos día hasta alcanzar la dosis acumulada. Y en las observaciones hay que tener muy en cuenta que con la falla terapéutica documentada en las primeras líneas del tratamiento, el paciente debe ser referido ya a atención especializada. Y en cuanto a los antimoniales, que son la primera línea de elección en la leishmaniasis, la dosis máxima es de 3 ampollas por día, con el fin de reducir los efectos adversos por la toxicidad que pueden causar. Contraindicado completamente en embarazo, lactancia, enfermedades cardíacas, renales, pancreáticas, hepáticas o con coafección de VIH, perdón. Vamos a ver lo que es la forma más crónica de presentación o más agresiva de la enfermedad, que es la leishmaniasis visceral. Es una enfermedad completamente sistémica que va a afectar el sistema inmunitario de la persona infectada, por lo que se considera completamente mortal si no se trata. Esta es la presentación clínica que vamos a ver en un paciente con leishmaniasis visceral. Y lo que sucede es que una vez que los parásitos y los macrófagos infectados van a invadir lo que son órganos y tejidos hematopoyéticos, o sea, el hígado, el vaso, la médula ósea, los ganglios linfáticos, y se multiplican en esos lugares, infectan a los macrófagos locales y causan los síntomas y signos de la leishmaniasis visceral. La mayoría de los individuos infectados van a estar asintomáticos. Eh, Puede manifestar algún cuadro clínico leve, moderado o grave, y el periodo inicial de la enfermedad puede confundirse fácilmente con otros procesos infecciosos. Por eso la historia clínica aquí es súper importante. Estudiar de dónde viene la persona, si hizo viajes frecuentes en zonas endémicas. Todo esto siempre, siempre es súper importante, indagar en el paciente para evitar la evolución de las enfermedades a procesos más crónicos, ¿verdad? Y como en este caso, hasta mortales. Dentro de los signos más frecuentes están la fiebre, va a haber una hepatosplenomegalia que se va a manifestar en la mayoría de los pacientes y puede estar presente o no puede estar presente. Claramente va a haber linfadenopatías, eh, pueden ser móviles o pueden ser firmes y no duelen a la palpación. Puede haber claramente una anemia grave, pérdida de peso, lo que va a ocurrir en forma lenta y progresiva. Anteriormente, o bueno, todavía en países como África, recordemos que la leishmaniasis visceral es la parte endémica donde hay mayor brote, ¿verdad? Son en países como África, India, Nepal, Bangladesh, donde hay mayor hacinamiento de personas y mayor índice de pobreza y menores protocolos de sanidad. Se le llama Kala Aksar, que significa la fiebre negra.
la diseminación parasitaria, hay una diseminación parasitaria al sistema monocítico macrófago. Puede ser mortal y bueno, y las formas más graves ya las hablamos, que están en estas zonas. En Sudamérica, Medio Oriente, también se puede dar en niños inmunocomprometidos. El periodo de incubación son de 2 a 6 meses y tiene un curso subagudo. Bueno, esta es la clínica. Bueno, estos son niños, ¿verdad? Que vamos a ver con la presentación clínica. En la clínica puede haber fiebre, malestar general, pérdida de peso, esplenomegalia, con hepato, megalia o sin hepato, anemia severa, inmunosupresión, va a haber hiperpigmentación de la piel, de frente, abdomen, manos, recaídas, porque hay fracaso al tratamiento, puede ser espontánea o provocada. ¿Qué vamos a ver en los laboratorios? Vamos a ver un paciente con anemia, con leucopenia, neutropenia, trombocitopenia, va a tener hipoalbuminemia, va a haber ligera elevación de las enzimas hepáticas, hiperbilirubemia, afectación renal, tipo nefritis intersticial, glomerulonefritis, hematuria, leucocituria, proteinuria y disminución de la tasa de filtración glomerular. Como vemos, es una enfermedad completamente sistémica. En cuanto al diagnóstico, va a haber estudios histopatológicos como el aspirado de vaso o médula ósea, un cultivo y la PCR. Y bueno, siempre verá la serología, se va a utilizar la ELISA, detención de anticuerpos, un test de aglutinación directa para detectar el vector. El tratamiento básicamente sigue siendo el mismo, los antimoniales pentavalentes y la anfotericina B. Este es un cuadro resumen como para ir sintetizando toda la información de lo que es la clasificación clínica y la toma de muestras para el diagnóstico de la leishmaniasis. Entonces, digamos, en las formas cutáneas, con la subclasificación clínica, por eso lo puse porque me pareció muy bien para lo que es el aprendizaje y la parte visual, eh, la toma de muestra va a ser, como dijimos, raspado, aspirado, biopsia o hisopado. En la forma mucosa también va a ser prácticamente lo mismo. Y en la forma visceral ya se va a haber aspirado óseo o tejido directamente o una biopsia. En la leishmaniasis visceral, en cuanto a la clínica, tenemos episodios muy regulares de fiebre, pérdida de peso, hepatosplenomegalia y anemia. Es endémica en el subcontinente indio y África Oriental. Como dijimos al principio del seminario, la leishmaniasis cutánea es la forma más frecuente y generalmente va a comprometer lo que son las áreas expuestas del cuerpo, ya sea localizada o difusa. Y luego tenemos la leishmaniasis mucocutánea, que es la forma intermedia de la enfermedad, que generalmente la manifestación es que va a haber una destrucción parcial o completa de lo que son las membranas de la nariz, ¿verdad? Esto es otro cuadro, perdón, esto es otro cuadro resumen de lo que es el tratamiento, que ya lo vimos, donde también mencionamos la crioterapia y algunas terapias alternativas que se ponen aquí, que no están en los cuadros anteriores, es como lo que es el fluconazol, el itaconazol, para lo que son, digamos, las presentaciones mucocutáneas de la enfermedad. La prevención es sumamente importante, como cualquier enfermedad infecciosa, y es las medidas de protección personal, el uso de camisas y pantalones de manga larga, especialmente en las horas en las que el mosquito está activo. Esto es básicamente para trabajadores en agricultura, otras áreas que están en zonas endémicas, ¿verdad? Uso de repelentes personales antes de ir a dormir, eso es súper importante porque inclusive nosotros íbamos a zonas costeras, siempre usar repelente porque no sabemos cuál vector nos puede
picar, ¿verdad? Eh, Uso de toldos, ¿verdad? Con agujero. Realizar un correcto manejo de los residuos orgánicos, no desecharlos en los alrededores del sitio de la vivienda. Eso es súper importante porque desde que empezó toda digamos, la incorporación del compostaje y reciclar y menos basura, muchas personas realmente no se instruyen de lo que es hacer compostaje, de lo que es guardar residuos orgánicos, y lo que hacen es un foco de infección. Entonces, eso es súper importante, de que no es agarrar un envase y botar todos los residuos orgánicos, sino que eso tiene que tener un proceso de sellamiento y tiene que tener todo un proceso para que sea lo más higiénico posible y no crear focos de infección en todo este tipo de vectores. Luego, realizar un correcto manejo de los reservorios, evitando las fuentes de humedad cerca del sitio de la vivienda. Volvemos y repetimos siempre lo que se nos enseña desde que estamos, creo que en la escuela, ¿verdad? El Ministerio de Salud, eh, no tener estancamiento de aguas, o sea, botar toda agua estancada que haya. Y aspersión sería colocar insecticidas, pesticidas y todo eso. O sea, en resumen, lo que está en esta imagen, la fumigación y el control de reservorios domésticos. Eso está en cargo a todo lo que es la parte epidemiológica, ¿verdad? Ir y hacer las fumigaciones donde hay focos de infección. Y bueno, ya para terminar el seminario y abreviar toda la información, cosas importantes que nos tiene que quedar en este seminario. Bueno, la leishmaniasis está diseminada por todo el mundo. No es solamente pensar en países extremadamente pobres. Aquí en Costa Rica hay leishmaniasis. Si vamos a Limón y estamos expuestos, pues podemos tener una leishmaniasis. Em, los parásitos pueden permanecer localizados en la piel, que esa sería la manifestación cutánea. Si no hay este control, puede extenderse a la mucosa, a las mucosas, y si ya definitivamente hay un fracaso la respuesta inmune, en la adherencia al tratamiento, se puede diseminar al hígado, al vaso y a la médula ósea, que sería la presentación visceral. El diagnóstico se hace mediante el frotis, que hablamos anteriormente, que es la guincia, cultivos o ensayos basados en la PCR. También pruebas serológicas pueden ayudar a diagnosticar la leishmaniasis visceral en pacientes inmunocompetentes. Tratar las lesiones cutáneas pequeñas no complicadas con calor aplicado localmente o crioterapia, o fuera, bueno, o fuera de Estados Unidos con lo que es la paronomicina tópica o estilo glucanato, ¿verdad? Sódico, que es otra alternativa en el tratamiento. Las opciones del tratamiento sistémico para leishmaniasis cutánea compleja, la leishmaniasis mucocutánea y la leishmaniasis visceral, incluye lo que dijimos, los antiprotozoarios, los anti-leishmania o antimodales y los antimicóticos. Eso es digamos, la trilogía o la clave de lo que es el tratamiento de leishmaniasis. Y, y eso es muy importante, hay resistencia a los medicamentos antimoniales en la India y países adyacentes que está surgiendo en estas otras áreas, ¿verdad? Esta es la bibliografía donde extraje toda la información y muchísimas gracias por su atención.